Después del divorcio, finalmente tuve coraje para un encuentro. Él llegó con 3 acompañantes que no estaban en el perfil, sus hijos. Yo estaba preparada para mariposas en el estómago, conversación constrangedora y quizás una segunda taza de vino. No estaba preparada para nuggets de pollo volando pela mesa, birras no meio do restaurante y la pregunta, ¿vas a ser nuestra nueva mamá? Mi primer date de Tinder post-divorcio se convirtió en un episodio de reality show que nunca pedí protagonizar. Y no vas a creer lo que pasó después. Mi match, vamos a llamarlo Ricardo, parecía perfecto en la aplicación. Fotos de viajes, una sonrisa encantadora y una biografía que decía, buscando una conexión real, sin juegos. El único juego, al parecer, era el escondite con la existencia de sus 3 hijos. Lo que comenzó como la cita más bizarra de mi vida, rápidamente se transformó en una red de mentiras, manipulación y un secreto sombrío que me colocó en el centro de una guerra familiar que jamás imaginé que existía. Mi nombre es Laura. Hacía 6 meses que el eco de mi propia casa me recordaba constantemente mi nueva condición de soltera. El divorcio había sido amistoso, pero me dejó con una sensación de vacío que ni las noches de chicas ni los nuevos hobbies podían llenar. Mis amigas, con la mejor de las intenciones, me convencieron de crear un perfil en Tinder. Es solo para divertirte, decían. Fue entonces cuando apareció Ricardo. Su perfil era impecable, casi demasiado bueno para ser verdad. Fotos escalando montañas, sonriendo en playas exóticas y una biografía que prometía madurez emocional. Hablaba de buscar una compañera para construir algo significativo. Sus mensajes eran inteligentes, ingeniosos, y me hacían sentir vista por primera vez en años. La conexión parecía instantánea y genuina. Hablamos durante una semana entera, todos los días. La conversación fluía sin esfuerzo, desde nuestros libros favoritos hasta nuestros sueños más profundos. Parecía el hombre perfecto, atento, exitoso y con un gran sentido del humor. Cuando finalmente me invitó a cenar ese viernes, mi corazón dio un vuelco de emoción. Sentí una esperanza que creía haber perdido para siempre en el juzgado. Aquí es donde debí haber prestado más atención. El día antes de la cita, le pregunté casualmente qué planes tenía para el fin de semana. Su respuesta fue un poco vaga. Me dijo que tenía un compromiso familiar ineludible el sábado, pero no dio más detalles. Lo atribuí a la discreción normal del principio, a no querer abrumarme con su vida personal. Recuerdo haber pensado que era refrescante que un hombre tuviera prioridades familiares. En mi mente, lo imaginé visitando a sus padres o ayudando a un hermano con una mudanza. Era una cualidad admirable, ¿verdad? Esta pequeña mentira por omisión, esta pequeña área gris en su historia, fue la primera bandera roja. Una bandera roja que, cegada por el encanto, decidí ignorar por completo. Él sugirió un restaurante italiano agradable en el centro, un lugar lo suficientemente elegante para sentir que era especial, pero no tanto como para ser intimidante. Pasé toda la tarde del viernes eligiendo el vestido perfecto, imaginando nuestra conversación, la forma en que su sonrisa de las fotos se vería en persona. Estaba nerviosa, pero de una manera buena y emocionante. La ilusión era un bálsamo para mi alma herida por el divorcio. Ricardo representaba un nuevo comienzo, una prueba de que aún existía la posibilidad de encontrar la felicidad. Me sentía como una adolescente yendo a su primer baile de graduación, llena de expectativas y con el estómago lleno de mariposas. No tenía idea de que estaba caminando directamente hacia una emboscada emocional. Esa noche, mi vida cambiaría de una forma que nunca pude prever, y todo comenzó con la llegada de un hombre que no venía solo. Antes de seguir con la historia, por favor, si te gustan este tipo de narrativas inesperadas, suscríbete al canal para no perderte ninguna. Dale like a este video y comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Llegué al restaurante puntualmente a las 8. La anfitriona me guió a una mesa para 2 en un rincón acogedor. Pedí una copa de vino para calmar los nervios y revisé mi reflejo en la pantalla del móvil. Me sentía bien, segura de mí misma. Pasaron 10 minutos, luego 15. Empecé a sentir esa familiar punzada de ansiedad. ¿Me habría dejado plantada?
Justo cuando estaba a punto de enviarle un mensaje, lo vi entrar. Y mi corazón se detuvo. No venía solo. De su mano iban un niño de unos 8 años y una niña de unos 5, mientras que un niño más pequeño, de unos 6, corría delante de él. Por un segundo, pensé que se había equivocado de restaurante, que estaba con su familia. Pero entonces su mirada se encontró con la mía y sonrió, caminando directamente hacia mi mesa. «Laura, perdona la tardanza. Te presento a Mateo, Lucas y la pequeña Valentina», dijo como si fuera la cosa más normal del mundo. Me quedé sin palabras, con la sonrisa congelada en mi rostro. Los niños me miraban con una mezcla de curiosidad y aburrimiento. La cena fue un desastre absoluto. Lucas derramó un vaso de agua sobre la mesa, empapando mi bolso. Mateo se quejaba en voz alta de que la comida apestaba y solo quería nuggets de pollo, que por supuesto no estaban en el menú. Valentina, la más pequeña, no paraba de deslizarse por debajo de la mesa, tirando de mi vestido y jugando con mis zapatos. Ricardo actuaba como si nada, intentando mantener una conversación sobre sus viajes mientras yo trataba de esquivar un trozo de pan que Lucas había lanzado por los aires. El caos era total. Los otros comensales nos lanzaban miradas de desaprobación, y yo solo quería que la tierra me tragara. Sentía mis mejillas arder de pura vergüenza y frustración. El momento culminante llegó cuando Valentina se subió a su silla. Me señaló con su dedito pegajoso de postre y preguntó en voz alta, para que todo el restaurante la oyera, «¿Tú vas a ser nuestra nueva mamá?». El silencio que se hizo en las mesas cercanas fue ensordecedor. Ricardo simplemente se rió, como si fuera una travesura adorable y encantadora. Yo no sabía qué decir. Balbuceé algo ininteligible y recé para que el camarero trajera la cuenta lo antes posible. Quería huir. Esta no era una cita. Era una prueba de resistencia para un reality show de niñeras. Sentía una rabia creciente hacia Ricardo por haberme puesto en una situación tan increíblemente incómoda y humillante sin previo aviso. Finalmente, la tortura terminó. El camarero dejó la cuenta sobre la mesa. Ricardo la miró y luego empezó a palparse los bolsillos con una expresión de pánico fingido. «No puede ser», dijo. «Creo que me dejé la cartera en el otro pantalón. ¿Te importaría cubrirlo esta vez? Te lo pago mañana mismo, lo prometo». Mi mandíbula casi se desencajó. Pagué la cuenta más cara y humillante de mi vida, sintiéndome como la mayor idiota del planeta. No solo había sido la niñera no remunerada de la noche, sino que también estaba financiando el desastre. Me despedí con una frialdad glacial, sin siquiera mirarlo a los ojos, y salí del restaurante lo más rápido que pude, conteniendo las lágrimas. Mientras conducía a casa, la ira se mezclaba con la incredulidad. ¿Cómo podía alguien ser tan desconsiderado, tan manipulador? Estaba claro que esto no era un simple despiste. Cada parte de esa noche se sentía calculada, pero no podía entender el propósito. Lo único que sabía es que mi regreso al mundo de las citas había sido un fracaso espectacular. A la mañana siguiente, me desperté con una resaca emocional. La humillación de la noche anterior todavía estaba fresca en mi mente. Revisé mi teléfono con la intención de bloquear el número de Ricardo y borrar todo rastro de su existencia. Pero entonces vi que tenía un mensaje suyo, enviado a altas horas de la madrugada. La curiosidad pudo más que yo. «Laura, sé que lo de anoche fue intenso», comenzaba el mensaje. Ya estaba poniendo los ojos en blanco. «Pero tengo que ser honesto contigo. No fue un accidente, fue una prueba». Mi dedo se detuvo sobre el botón de bloquear. ¿Una prueba? ¿De qué demonios estaba hablando? Seguí leyendo, completamente hipnotizada por el nivel de audacia que estaba presenciando. Continuó explicando su filosofía de citas. Dijo que estaba cansado de mujeres superficiales que solo buscaban diversión. Él, en cambio, buscaba una madre de verdad para sus hijos. Una compañera de vida que pudiera manejar el caos de una familia real. La cena, según él, era un filtro, una forma de separar el trigo de la paja. «Quería ver cómo reaccionabas bajo presión», escribió. «Quería saber si tenías la paciencia, la compasión y la fortaleza para ser parte de nuestra vida. Muchas mujeres habrían huido, pero tú te quedaste, te portaste increíble con los niños,
incluso cuando estaban siendo un poco traviesos. ¿Increíble? Si apenas pude contener mi ataque de pánico. Me quedé mirando la pantalla, releyendo el mensaje una y otra vez. Era la justificación más absurda y manipuladora que había escuchado en mi vida. Estaba tratando de enmarcar su comportamiento terrible y su engaño como una especie de prueba noble, y a mí como la candidata que la había aprobado. Era una locura. Era ofensivo. Y lo peor de todo es que una parte diminuta y retorcida de mí casi lo consideró. ¿Y si realmente estaba buscando algo serio, y esta era su forma torpe y extraña de asegurarse? Sacudí la cabeza, espantando ese pensamiento. No, esto no era torpeza. Era una manipulación calculada de principio a fin, incluido el detalle de olvidarse la cartera. Le respondí con un mensaje corto y directo. Le dije que su prueba era irrespetuosa, engañosa y completamente inaceptable. Le dejé claro que no tenía ningún interés en volver a verlo y que le agradecería que me transfiriera el dinero de la cena lo antes posible. No esperaba una disculpa, pero sí esperaba que captara la indirecta. Su respuesta llegó casi de inmediato. Entiendo que estés molesta, pero las mujeres que valen la pena entienden mis métodos. Eres una de ellas, Laura. Piénsalo. Podríamos tener algo real. Ignoró por completo mi petición de dinero. La audacia de este hombre no tenía límites. Me estaba presentando un diploma por haber soportado su circo, y esperaba que se lo agradeciera. En ese momento, la ira se transformó en una extraña fascinación. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Un simple idiota con delirios de grandeza o algo mucho más complejo y oscuro? Su lógica era tan retorcida que no podía simplemente bloquearlo y olvidarlo. Necesitaba entender qué clase de persona inventaría una prueba de carácter tan psicopática como esa. Esa necesidad de entender, esa curiosidad morbosa, fue lo que me impidió cortar todo contacto. En lugar de bloquear su número, abrí mi portátil y escribí su nombre en el buscador de las redes sociales. No tenía idea de que estaba a punto de abrir una caja de Pandora que haría que la desastrosa cena pareciera un simple aperitivo. Mi investigación comenzó de forma sencilla. Escribí Ricardo Vargas en la barra de búsqueda de Facebook. Aparecieron varios perfiles, pero uno de ellos coincidía con su foto de Tinder. Su perfil era público, un error de principiante para alguien con tanto que ocultar. Empecé a desplazarme por su muro, sintiéndome como una detective privada en mi primera misión. Al principio, todo parecía confirmar la imagen que proyectaba: fotos de senderismo, cenas con amigos, publicaciones sobre motivación y emprendimiento. Era la fachada perfecta de un hombre soltero, exitoso y activo. Había muchas fotos de sus hijos, siempre acompañadas de leyendas como mis 3 motores o tiempo de calidad con mis campeones. Parecía un padre devoto y presente. Seguí bajando, pasando por meses de publicaciones. Todo era consistente. No había ninguna señal de una pareja, ninguna mujer que apareciera con demasiada frecuencia. Empecé a pensar que tal vez estaba exagerando, que quizás él era simplemente un excéntrico con métodos de citas muy extraños, pero, en el fondo, un buen tipo. Estaba a punto de cerrar el portátil, pero entonces algo llamó mi atención. Era una foto publicada hacía solo 2 semanas. En ella, Ricardo estaba en una playa, al atardecer, abrazando a una mujer. No era un abrazo de amigos. Era íntimo, romántico. Ambos sonreían a la cámara, con una felicidad que parecía genuina. Me acerqué a la imagen. La mujer era guapa, de pelo oscuro y con una sonrisa radiante. Mi corazón se aceleró. Hice clic en la foto para ver la descripción. El texto era corto pero demoledor. Decía: celebrando nuestro amor. Por muchos años más a tu lado, mi vida. Te amo, Sofía. Y para rematar, Ricardo había comentado debajo: te amo más, mi reina. Eres mi todo. Era una declaración pública, inequívoca. Un torbellino de preguntas inundó mi mente. ¿Quién era Sofía? ¿Su novia? ¿Su esposa? Si estaba en una relación tan seria, ¿qué diablos hacía en Tinder invitándome a cenar y hablándome de buscar algo real? ¿Y por qué me presentaría a sus hijos en una primera cita si ya tenía una figura femenina estable en su vida? Me sentí increíblemente estúpida. La prueba de carácter no era una prueba para encontrar una nueva madre. Era una farsa por completo.
Pero, ¿con qué propósito? Sentí una oleada de náuseas. No solo me había mentido y humillado, sino que también estaba engañando a esta mujer, Sofía, que parecía completamente ajena a sus actividades en aplicaciones de citas. Hice clic en el perfil de Sofía, que también era público. Su muro estaba lleno de fotos de Ricardo y los niños. Parecían la familia perfecta. Fotos de cumpleaños, vacaciones, días de campo. La última publicación era la misma foto de la playa, pero desde su perfil. Tenía cientos de me gusta y comentarios de amigos felicitándolos por su hermosa relación. De repente, la pregunta de la pequeña Valentina en el restaurante resonó en mi cabeza de una forma mucho más siniestra. ¿Tú vas a ser nuestra nueva mamá? No era la pregunta inocente de una niña. Tenía que haber algo más detrás. Este hombre no era solo un mentiroso. Era un manipulador de un nivel que apenas empezaba a comprender. Cerré el portátil con un golpe seco. La curiosidad se había transformado en una alarma ensordecedora. Ya no se trataba de una mala cita o de los 150 euros de la cena. Me había topado con algo mucho más complicado y oscuro, y sin saberlo, acababa de encontrar la pieza clave que desataría la siguiente etapa de esta increíble historia. Pasaron 2 días. Intenté sacar toda la historia de mi cabeza. Bloqueé a Ricardo en todas partes y traté de convencerme de que era mejor no saber más. Pero la imagen de esa familia feliz en Facebook, superpuesta con mi desastrosa cena, no me dejaba en paz. Fue entonces, el lunes por la tarde, cuando recibí una solicitud de mensaje en Instagram. El nombre del perfil era Sofía Torres. Mi estómago dio un vuelco. Era ella, la mujer de la foto. ¿Cómo me había encontrado? Quizás Ricardo le había hablado de mí, o tal vez había visto que yo había estado curioseando en su perfil. Con manos temblorosas, acepté la solicitud. El mensaje era corto y directo. ¿Eres Laura? ¿La que cenó con Ricardo el viernes? Mi primer instinto fue negarlo todo y bloquearla. No quería involucrarme en su drama de pareja, pero una parte de mí sentía que le debía la verdad. Además, yo también necesitaba respuestas. Le respondí con un simple, sí, soy yo. La respuesta de ella fue inmediata, como si hubiera estado esperando con el teléfono en la mano. Necesito hablar contigo, por favor. Es muy importante, escribió. Sé que esto es extraño, pero tienes que escucharme. Ricardo no es quien parece ser. Eso ya lo sabía, pero sentí que ella me iba a dar el resto del rompecabezas. Acepté hablar por teléfono, y unos minutos después, mi móvil sonó. Era un número desconocido. La voz al otro lado de la línea era tensa, llena de una urgencia contenida. Era Sofía. Después de una breve y torpe presentación, fue directa al grano. Ricardo y yo no estamos juntos, dijo, y sentí un nudo en la garganta. Estamos en medio de un proceso de divorcio horrible. Él y yo nos odiamos. Pero, las fotos, balbuceé sintiéndome completamente confundida. ¿La playa? ¿Los mensajes de amor? Sofía soltó una risa amarga. Todo es una farsa, explicó. Mantenemos una apariencia de felicidad en redes sociales por los niños, y porque ninguno quiere ser el primero en admitir que nuestro matrimonio fracasó. Es complicado, pero la verdad es mucho peor. Hizo una pausa, y pude oírla respirar profundamente antes de soltar la bomba. Ricardo no tiene la custodia de los niños, dijo con la voz quebrada. Yo tengo la custodia completa. Él solo tiene visitas supervisadas los fines de semana. Se suponía que el viernes por la noche debía estar con ellos en casa de su madre. El mundo se me vino abajo. Todo el escenario caótico de la cena adquirió una nueva y aterradora dimensión. No solo me había mentido sobre su estado civil, sino que había violado una orden judicial al llevar a los niños a un restaurante para encontrarse con una desconocida de Tinder. Había usado a sus propios hijos de una forma irresponsable y peligrosa. Sofía continuó, su voz temblando de ira y miedo. Se enteró de que te iba a ver porque su madre me llamó, preocupada porque no habían vuelto a la hora acordada. Me volví loca buscándolos. Revisé sus redes y vi que habías dado me gusta a una de sus fotos antiguas. Supuse que eras tú. Por favor, Laura, necesito que me digas todo lo que pasó. Le conté toda la historia. El caos en el restaurante, la pregunta de Valentina, la prueba de carácter, la cartera olvidada. Con cada palabra que decía,
El silencio de Sofía al otro lado de la línea se hacía más pesado y ominoso. Cuando terminé, solo dijo una cosa que me heló la sangre. Es peor de lo que pensaba. Te está usando. ¿Usándome? ¿Para qué? Pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. La historia de Sofía continuó, pintando un cuadro mucho más oscuro y complejo de lo que jamás hubiera imaginado. Me explicó que su divorcio no era amistoso. Era una guerra sin cuartel, y el trofeo en disputa era la custodia de Mateo, Lucas y Valentina. Según Sofía, Ricardo era un hombre controlador y manipulador que, al ver que la perdía, había decidido usar el arma más cruel de todas: los niños. Estaba intentando por todos los medios demostrar ante el juez que ella era una madre inestable e incapaz, para así poder arrebatarle la custodia completa y, con ella, el control de su vida. Ha intentado de todo, me confesó con la voz agotada. Ha llamado a servicios sociales con acusaciones falsas. Ha intentado poner a los profesores de los niños en mi contra. Ha manipulado a mis amigos. Pero nada ha funcionado. El juez le concedió visitas supervisadas por su historial de comportamiento errático. Ahora está desesperado y ha pasado al plan B. El plan B, como Sofía me explicó, era presentarse a sí mismo como el epítome de la estabilidad. Su estrategia legal se basaba en demostrar al tribunal que había rehecho su vida, que tenía un hogar estable y, lo más importante, que había encontrado a una nueva pareja adecuada que estaba lista para asumir el rol de madrastra, una figura maternal que, según él, yo iba a representar. Está desesperado por demostrar que tiene una nueva familia estable para la próxima audiencia, continuó Sofía. Necesita una mujer a su lado, una que parezca responsable y cariñosa, una mujer que el juez pueda ver y pensar: este hombre ha sentado la cabeza, puede ofrecer un buen hogar. De repente, la escena del caos empezó a tener un sentido macabro. No se trataba de una simple cita, era un casting. Ricardo no me estaba evaluando como posible novia, sino como posible actriz para su obra de teatro judicial. Quería ver si yo era lo suficientemente dócil, lo suficientemente ingenua, o quizás lo suficientemente desesperada como para encajar en el papel que había escrito para mí sin mi consentimiento. La revelación me golpeó como una bofetada. La humillación de la cena, su excusa sobre la prueba de carácter, todo era parte de un plan retorcido. Me sentí sucia, utilizada. Él no solo me había engañado a mí, sino que había puesto a sus hijos en una situación estresante e inapropiada. Todo para su propio beneficio egoísta en un tribunal. Sofía me contó que la próxima audiencia judicial era en menos de un mes. El tiempo corría en contra de Ricardo. Por eso la urgencia. Por eso la táctica tan agresiva y arriesgada de llevar a los niños a una primera cita. Necesitaba encontrar a su novia falsa rápidamente y empezar a construir la ilusión de una relación estable lo antes posible. Me preguntó si Ricardo había tomado fotos durante la cena. Le dije que no lo había visto usar su teléfono. Sofía suspiró aliviada. Gracias a Dios. Probablemente ese era su siguiente paso. Una foto tuya con los niños, sonriendo, para presentarla como prueba de que su nueva familia ya estaba floreciendo. La idea me revolvió el estómago. Al colgar el teléfono, me quedé sentada en silencio durante mucho tiempo. La historia había pasado de ser una anécdota de una mala cita a una pesadilla legal y moral. Sin quererlo, me había convertido en una pieza clave en la batalla judicial secreta de dos desconocidos. Y me di cuenta de que mi implicación en este asunto apenas acababa de comenzar. Después de la llamada con Sofía, todas las piezas del rompecabezas se encajaron de forma brutalmente clara. Cada detalle de esa noche, que antes me parecía caótico y sin sentido, ahora se revelaba como un movimiento calculado en un tablero de ajedrez. Y yo, Laura, era el peón que Ricardo había decidido sacrificar para avanzar en su partida. La elección del restaurante, un lugar familiar pero lo suficientemente público como para tener testigos. El comportamiento de los niños, probablemente exacerbado por la incomodidad y quizás hasta instruido por su padre para poner a prueba mis límites. Todo era parte de un guión en el que yo era la protagonista involuntaria, la candidata a madrastra perfecta. Y entonces, la pregunta de Valentina:
Tú vas a ser nuestra nueva mamá. Esa frase ya no sonaba inocente. Sonaba ensayada. Me la imaginé a Ricardo, antes de entrar al restaurante, agachándose a la altura de su hija y susurrándole al oído. Cuando veas a la amiga de papá, pregúntale si va a ser tu nueva mamá. ¿Vale, cariño? La manipulación era nauseabunda. Me di cuenta de que el plan de Ricardo probablemente tenía varias fases. La primera era la cena, una prueba de campo para ver si yo era manejable. Si hubiera reaccionado positivamente, o incluso neutralmente, él habría pasado a la siguiente fase. Probablemente me habría vuelto a llamar, se habría disculpado profusamente, y me habría vendido una historia sobre lo mucho que le había impresionado. Su objetivo final era claro: presentarme en el tribunal. Quería poder decirle al juez: «Señoría, no solo he rehecho mi vida, sino que he encontrado a una mujer maravillosa, Laura. Mis hijos ya la adoran. Incluso le preguntaron si sería su nueva madre en nuestra primera cena juntos». Mi reacción, mi comportamiento, todo iba a ser tergiversado y usado como evidencia. Me sentí como si me hubieran robado mi propia historia, mi propia experiencia, mi enojo en el restaurante, mi humillación al pagar la cuenta. Todo había sido interpretado por él a su conveniencia. En su mente, yo no era una víctima de su engaño, sino una mujer fuerte y comprensiva que había superado su desafío. Era una distorsión completa de la realidad. El hecho de que hubiera violado una orden de custodia para llevar a cabo su plan demostraba su nivel de desesperación. No le importaron los riesgos legales ni el bienestar emocional de sus hijos. Estaban tan consumido por su guerra contra Sofía que estaba dispuesto a pisotear a cualquiera que se interpusiera en su camino, incluyéndome a mí y a los propios niños. Comencé a sentir una extraña mezcla de miedo y responsabilidad. Ricardo no sabía que yo había hablado con Sofía. No sabía que yo conocía la verdad. Para él, yo todavía era una potencial aliada, una pieza que aún podía mover en el tablero. ¿Qué haría cuando se diera cuenta de que su plan había fracasado conmigo? ¿Buscaría a otra mujer? La ingenuidad con la que había entrado en el mundo de las citas se había hecho añicos. Pensé que lo peor que podía pasar era una conversación aburrida o que la persona no se pareciera a sus fotos. Nunca, en 1.000.000 de años, imaginé que podría ser utilizada como un instrumento en una sucia batalla de divorcio. Era una lección dura y dolorosa. Me di cuenta de que ya no podía ser una espectadora pasiva. Ricardo me había involucrado en su guerra sin mi permiso, pero ahora que sabía la verdad, tenía que decidir qué hacer con esa información. Mi silencio me convertiría en su cómplice, pero hablar podría meterme de lleno en un conflicto legal que no era mío. Estaba atrapada. Justo cuando pensaba que las cosas no podían volverse más extrañas, Ricardo volvió a aparecer. A pesar de haberlo bloqueado, consiguió mi número de teléfono del trabajo, que figuraba en la web de mi empresa. Una tarde, mi teléfono de la oficina sonó. Era él. Su voz sonaba tranquila, casi encantadora, como si nada hubiera pasado. «Laura, sé que no empezamos con el pie derecho, pero necesito que me escuches», dijo, ignorando mi fría respuesta. Le dije que no tenía nada que hablar con él, que sabía que estaba casado y que me dejara en paz. Fue entonces cuando su tono cambió. La fachada de encanto se desvaneció, reemplazada por una urgencia desesperada y sin filtros. «Escucha, no tengo tiempo para juegos. Sé que pareció una locura, pero tengo mis razones. Estoy luchando por mis hijos, Laura. Su madre no es la persona que parece. Los está perjudicando. Necesito recuperarlos, y tú puedes ayudarme». Su discurso era el de un padre desesperado, pero yo ya conocía la otra cara de la moneda gracias a Sofía. Le dije que su batalla legal no era mi problema y que me había usado de una forma vergonzosa. Estaba a punto de colgar cuando soltó la bomba. «No te pido que lo hagas gratis», dijo rápidamente. Te pagaré muy bien. 10.000 euros, Laura, solo por decir unas pocas mentiras piadosas en el tribunal». Me quedé en silencio, completamente estupefacta. 10.000 euros. Me estaba ofreciendo una cantidad absurda de dinero para que me convirtiera en su cómplice, para que cometiera perjurio. Confesó abiertamente todo el plan, que necesitaba que yo fingiera ser su prometida, que testificara que llevábamos meses saliendo,
y que yo estaba lista para ser una madrastra para sus hijos. Solo tienes que contar una historia, me explicó, su voz ahora un susurro conspirador. Diremos que nos conocimos a través de amigos comunes, que nuestra relación ha florecido y que estamos planeando un futuro juntos. Mi abogado te preparará. Será fácil. Nadie tiene por qué saber la verdad. Es por el bien de los niños, Laura. Se merecen un hogar estable. La audacia de su propuesta me dejó sin aliento. No solo admitía su manipulación, sino que ahora intentaba comprar mi integridad. Me pintaba su oferta como un acto noble para salvar a sus hijos, tratando de apelar a mi sentido de la compasión mientras me ofrecía un soborno. Era la táctica más cínica y despreciable que había presenciado. Sentí una oleada de ira. ¿Crees que puedes comprar a la gente? Le espeté. ¿Crees que mi dignidad tiene un precio? Eres un hombre despreciable, Ricardo. Estás usando a tus hijos y ahora intentas usarme a mí. Aléjate de mí, o la próxima llamada que haré será a la policía y al abogado de tu esposa. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando finalmente habló, su voz era fría como el hielo. Cometes un error, Laura. No sabes en lo que te estás metiendo. Sofía no es ninguna santa. Ya te darás cuenta. Y con esa ominosa advertencia, colgó el teléfono, dejándome con el corazón latiendo a 1000 por hora. La amenaza velada en sus últimas palabras me inquietó profundamente. ¿Era solo la rabieta de un hombre desesperado cuyo plan había sido frustrado? ¿O había algo de verdad en su advertencia sobre Sofía? La propuesta indecente me había dejado claro que Ricardo era un hombre sin escrúpulos. Pero, ¿y si Sofía tampoco era la víctima inocente que pretendía ser? La advertencia de Ricardo, Sofía no es ninguna santa, se quedó grabada en mi mente. Al principio, la descarté como el último y patético intento de un manipulador por sembrar la duda. Yo estaba firmemente del lado de Sofía, la madre acosada que luchaba por proteger a sus hijos. Pero algo en la frialdad de su tono me hizo dudar. Decidí que no podía seguir tomando decisiones basándome en la versión de una sola persona. Si iba a estar involucrada en esto, aunque fuera indirectamente, necesitaba tener la imagen completa. Mi curiosidad, ahora mezclada con un sentido de autopreservación, me llevó a investigar más a fondo, pero esta vez, mi objetivo era Sofía. Comencé por donde lo había dejado, las redes sociales, pero esta vez miré con otros ojos. Analicé las listas de amigos de Sofía, buscando conexiones, patrones. Encontré a una antigua compañera de trabajo suya que, casualmente, era conocida de una amiga mía. Era una conexión lejana, pero podría ser un punto de partida para obtener información imparcial. Le pedí a mi amiga que hablara con su conocida de forma casual, sin mencionar mi situación. Solo una pregunta simple. ¿Qué tal es Sofía Torres? La conocí una vez y me pareció muy simpática. La respuesta que mi amiga me transmitió unos días después fue el primer ladrillo que se desmoronó del muro de la victimización de Sofía. Es encantadora en la superficie, le dijo la conocida a mi amiga, pero tiene problemas. Siempre ha tenido problemas con la bebida, especialmente en eventos sociales, y es conocida por ser un poco negligente. Deja a los niños solos más de lo que debería. Hubo un par de incidentes en el trabajo por su falta de responsabilidad. Esa información me cayó como un jarro de agua fría. ¿Negligencia? ¿Problemas con la bebida? Sofía no había mencionado nada de eso. Se había pintado a sí misma como una madre perfecta y asediada. Fui más allá. Con la ayuda de un amigo que trabajaba en el sector legal, hice una búsqueda de registros públicos en el condado donde vivían. El resultado fue chocante. Sofía tenía un arresto por conducir bajo los efectos del alcohol de hacía 3 años. El caso había sido desestimado por un tecnicismo, pero el registro del arresto estaba ahí. También había 2 informes de servicios sociales, ambos anónimos, que mencionaban a niños pequeños dejados solos en casa, aunque las investigaciones no habían sido concluyentes. De repente, la narrativa se invirtió por completo. La historia de Ricardo sobre salvar a sus hijos, aunque sus métodos eran terribles, adquirió un matiz diferente. ¿Era posible que su desesperación viniera de un lugar de genuina preocupación? ¿Estaba luchando contra una madre que, a pesar de su fachada, ponía en riesgo a sus propios hijos? Me sentí increíblemente ingenua. Había creído la historia de Sofía sin cuestionarla.
dejándome llevar por la solidaridad femenina y su convincente papel de víctima. Ella también me había manipulado, omitiendo cuidadosamente cualquier información que pudiera dañar su imagen. Me había utilizado para obtener información sobre el plan de Ricardo, presentándose como la única parte inocente. La verdad era que ambos estaban mintiendo. Ambos estaban ocultando partes cruciales de su historia para ganar mi simpatía y, potencialmente, mi ayuda. La batalla por la custodia no era una lucha del bien contra el mal. Era una guerra sucia entre dos personas imperfectas y tóxicas, y yo estaba parada justo en el medio del campo de batalla. Con la verdad sobre ambos padres al descubierto, una profunda sensación de desolación se apoderó de mí. Ya no había un lado correcto al que apoyar. Ricardo era un manipulador sin escrúpulos dispuesto a cometer perjurio, y Sofía era una negligente con un pasado oculto que también me había engañado. Ambos eran maestros de la decepción, cada uno a su manera. Comencé a ver a los niños, Mateo, Lucas y Valentina, bajo una luz completamente nueva y trágica. Su comportamiento caótico en el restaurante ya no me parecía una simple falta de disciplina. Era un grito de auxilio. Eran niños atrapados en el fuego cruzado de la guerra de sus padres, actuando la inestabilidad y el conflicto que vivían cada día. Me di cuenta de que para Ricardo y Sofía, los niños habían dejado de ser sus hijos para convertirse en armas. Eran el premio a ganar, el instrumento para herir al otro. Ricardo los usaba para montar un teatro de estabilidad, y Sofía los usaba para proyectar una imagen de maternidad perfecta mientras ocultaba sus propios demonios. Ninguno de los dos parecía priorizar su bienestar emocional. Me sentí atrapada en una posición imposible. Tenía información que podría destruir las posibilidades de custodia de ambos. Podría contarle a Sofía sobre la oferta de soborno de Ricardo, dándole una munición legal devastadora. Y podría contarle a Ricardo que conocía el historial de arresto y las quejas de servicios sociales de Sofía, dándole a él el poder de destruirla. Pero, ¿cuál sería el resultado? Si ayudaba a Sofía, los niños se quedarían con una madre potencialmente negligente. Si ayudaba a Ricardo, terminarían con un padre manipulador que no dudaría en usarlos para sus propios fines. Cualquier elección que hiciera parecía incorrecta. Cualquier bando que tomara significaría, en última instancia, perjudicar a esos 3 niños inocentes. El peso de esta responsabilidad era abrumador. Todo había empezado con un simple deslizamiento a la derecha en una aplicación de citas. ¿Cómo había llegado a tener el destino de una familia en mis manos? Me sentía como una extraña que se había tropezado con una casa en llamas y ahora tenía que decidir a quién salvar, sabiendo que no podía salvar a todos. La ira que sentía hacia ellos era inmensa. Me habían arrastrado a su toxicidad, me habían mentido y manipulado, y me habían cargado con un dilema moral que no me correspondía. Quería gritarles a ambos, sacudirlos y preguntarles si en algún momento se habían detenido a pensar en el daño irreparable que le estaban causando a sus hijos. La situación me obligó a reflexionar sobre mi propio divorcio. A pesar del dolor, mi exmarido y yo siempre habíamos puesto a nuestros inexistentes futuros hijos como una prioridad teórica, prometiéndonos que nunca nos usaríamos el uno contra el otro. Ver la antítesis de eso en Ricardo y Sofía me hizo darme cuenta de lo fácil que es que el rencor consuma la razón. Entendí que no podía elegir un bando. Elegir a Ricardo o a Sofía sería como elegir entre 2 venenos diferentes. Ambos eran parte del problema. La única solución real, la única que podría proteger verdaderamente a los niños, tendría que venir de un lugar completamente diferente. No podía ser su aliada, ni su enemiga. Tenía que ser algo más. La idea comenzó a formarse en mi mente. Era audaz, arriesgada y podría salir terriblemente mal, pero era la única opción que se sentía moralmente correcta. No iba a ayudar a uno a destruir al otro. Iba a exponer la verdad de ambos. Decidí que la única forma de salir de esta guerra era forzarlos a un tratado de paz, o al menos a una rendición mutua. Tomé mi decisión. Ya no iba a ser una pieza pasiva en su juego. Era hora de tomar el control de la narrativa. Orquesté un plan que requería nervios de acero. Primero, contacté a Ricardo. Le dije que había reconsiderado su oferta,
pero que necesitaba hablar con él en persona para discutir los detalles y asegurar mi protección. Le propuse encontrarnos en una cafetería tranquila a las afueras de la ciudad, al día siguiente a las 4 de la tarde. Él aceptó de inmediato, probablemente pensando que su dinero había ganado. Sentí una punzada de asco, pero me mantuve firme en mi objetivo. Colgué y, respirando hondo, me preparé para la segunda llamada, la más difícil. Contacté a Sofía. Le dije que tenía información crucial que podría garantizarle la victoria en el tribunal. Pruebas concretas de la manipulación de Ricardo. Le dije que era información demasiado sensible para discutirla por teléfono y que debíamos vernos en persona. Le sugerí la misma cafetería, pero a las 4:10 de la tarde, dándome tiempo para llegar primero. Ella dudó al principio, pero su deseo de ganar la batalla fue más fuerte que su cautela. Aceptó. El plan estaba en marcha. Me sentía como una directora de escena preparando el acto final de una obra de teatro increíblemente tensa. Pasé la noche sin dormir, repasando lo que iba a decir, anticipando sus reacciones. Al día siguiente, llegué a la cafetería a las 3:50. Elegí una mesa apartada en la esquina. Ricardo llegó puntual a las 4. Se sentó con una sonrisa de suficiencia, listo para negociar los términos de mi perjurio. Empezó a hablar de cómo su abogado me guiaría, pero lo interrumpí. Antes de hablar de eso, hay alguien que creo que deberías ver, le dije. Justo en ese momento, a las 4:10, la puerta de la cafetería se abrió y entró Sofía. Su mirada recorrió el local hasta que me encontró. Su sonrisa de anticipación se congeló cuando vio a Ricardo sentado frente a mí. La expresión en los rostros de ambos fue una mezcla de shock, confusión y una rabia que empezaba a hervir. «Laura, ¿qué significa esto?», espetó Sofía, su voz temblando. Ricardo se puso de pie de un salto. «¿Qué hace ella aquí? ¿Esto es una trampa?». La tensión en nuestra pequeña esquina de la cafetería era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Les pedí a ambos que se sentaran y me escucharan, o me levantaría y me iría. Con miradas asesinas el uno hacia el otro, ambos se sentaron. «Me han puesto en medio de su guerra», comencé, mi voz firme y clara. «Ambos me han mentido, ambos me han manipulado, y ambos están usando a sus hijos como armas». Y se acabó. Expuse todo lo que sabía, sin omitir ningún detalle. Miré a Ricardo. «Sé que me ofreciste 10.000 euros para mentir en el tribunal». Su rostro palideció. Luego miré a Sofía. «Y sé de tu arresto por conducir ebria y de las quejas a servicios sociales que convenientemente olvidaste mencionar». El shock en su rostro fue evidente. Por primera vez, ambos se quedaron sin palabras. «Me han puesto en una posición imposible», concluí. «Pero ahora las reglas han cambiado. Ya no soy su peón. Soy la única persona, aparte de ustedes dos, que conoce la verdad completa sobre ambos. Y ahora vamos a discutir qué es lo que va a pasar a continuación», pensando por primera vez en lo que es mejor para sus hijos. El silencio que siguió a mi monólogo fue ensordecedor. Ricardo y Sofía se miraban, no el uno al otro, sino a la mesa, a sus manos, a cualquier lugar excepto a los ojos de su adversario o a los míos. El poder en esa pequeña mesa había cambiado de manos. Ya no eran ellos quienes controlaban la situación, era yo. Tenía pruebas. Tenía la llamada grabada de Ricardo ofreciéndome el soborno, una precaución que había decidido tomar después de su amenaza. Y tenía copias de los registros públicos sobre Sofía. Podía, con un solo movimiento, aniquilar las posibilidades de ambos de obtener la custodia. Podía entregarle mi evidencia al abogado del otro, o peor aún, directamente al juez. Me di cuenta del inmenso poder que tenía sobre sus vidas y, lo que es más importante, sobre el futuro de sus hijos. Era una responsabilidad aterradora. Podría destruir a Ricardo, asegurando que Sofía ganara, pero sabiendo que los niños quedarían con una madre con un historial de negligencia. O podría destruir a Sofía, entregando los niños a un maestro manipulador. La tentación de castigarlos era fuerte. Se lo merecían. Habían jugado sucio, me habían usado y, lo peor de todo, habían dañado a sus propios hijos. Una parte de mí quería hacerlos pagar, verlos perderlo todo como consecuencia de sus acciones egoístas. Sería una especie de justicia poética, ¿no? Ver a los manipuladores caer por su propia red de mentiras.
pero entonces miré sus rostros. Por primera vez, no vi a dos monstruos, sino a dos personas rotas y desesperadas, consumidas por el odio mutuo hasta el punto de la autodestrucción. Su guerra no los estaba haciendo más fuertes. Los estaba destruyendo desde dentro, y estaban arrastrando a sus hijos con ellos. Castigarlos no arreglaría eso. Mi decisión no podía basarse en la venganza o en quién merecía ganar. Tenía que basarse en una sola pregunta. ¿Qué opción tenía la más mínima posibilidad de salvar a Mateo, Lucas y Valentina de este ciclo tóxico? Ayudar a uno de los dos no era la respuesta. El problema no era Ricardo o Sofía. El problema eran Ricardo y Sofía, juntos. Les planteé mi ultimátum. No voy a elegir un bando, les dije con calma. Tienen dos opciones. La primera es que ambos retiren todas las acusaciones graves, lleguen a un acuerdo de custodia compartida justo y se comprometan a ir a terapia familiar y de coparentalidad. Aprendan a ser padres, no enemigos. La segunda opción, continué, mientras ambos me miraban con incredulidad, es que sigan con su guerra. Pero si lo hacen, me aseguraré de que el juez reciba un paquete anónimo con toda la información que tengo sobre ambos. Y les garantizo que, en ese escenario, es muy probable que ninguno de los dos conserve la custodia. Sofía fue la primera en hablar, su voz llena de indignación. ¿Cómo te atreves? No tienes derecho. Ricardo la siguió, diciendo que estaba cometiendo chantaje. Pero yo no estaba chantajeando. No les estaba pidiendo nada para mí. Les estaba ofreciendo una salida, una oportunidad de poner fin a su locura antes de que fuera demasiado tarde. Me levanté de la mesa, dejando copias de las pruebas sobre la mesa frente a ellos. La decisión es suya, les dije. Piensen en sus hijos. Tienen hasta la fecha de la audiencia para decidir qué clase de padres quieren ser. Salí de la cafetería, dejando a los dos enemigos solos, enfrentados a la cruda verdad de sus acciones y a la polémica decisión que yo había tomado. A pesar de mi ultimátum, la guerra entre Ricardo y Sofía continuó. Ninguno de los dos cedió. Supongo que su odio mutuo era más fuerte que su miedo a las consecuencias. Unas semanas después, recibí una citación oficial. El abogado de Ricardo me había llamado como testigo, todavía aferrado a la loca esperanza de que podría manipularme o de que yo testificaría a su favor. El día del juicio, sentí un nudo de acero en el estómago. El juzgado era un lugar frío e impersonal. Ricardo y Sofía estaban sentados en mesas separadas, con sus abogados, lanzándose miradas venenosas. Cuando me llamaron al estrado, sentí los ojos de toda la sala sobre mí. Juré decir la verdad, toda la verdad. El abogado de Ricardo comenzó el interrogatorio, tratando de pintarme como su nueva y devota pareja. Me preguntó sobre nuestra maravillosa cena, sobre mi conexión instantánea con los niños. Respondí a sus preguntas con respuestas cortas y factuales, evitando sus trampas. Cenamos una vez. Conocí a los niños esa noche. No le di nada con lo que trabajar. Frustrado, me preguntó directamente. Señorita Laura, ¿es cierto que usted y el señor Vargas están en una relación seria y planean un futuro juntos? Hice una pausa. Miré directamente al juez y dije, no, señor, eso es completamente falso. El señor Vargas me ofreció 10,000 euros para que mintiera sobre eso bajo juramento. Un murmullo de asombro recorrió la sala. La cara de Ricardo se descompuso. Su abogado se quedó sin palabras. El juez me miró por encima de sus gafas, su expresión seria e intensa. Continúe, por favor, dijo. Aproveché la oportunidad. Ya no estaba respondiendo a las preguntas de nadie. Estaba contando mi historia. Relaté todo, desde la desastrosa cena hasta la oferta de soborno, presentando la grabación como prueba. Luego, me volví hacia Sofía y su abogado. Pero la manipulación no vino de un solo lado, declaré. Hablé de cómo Sofía se había presentado como una víctima impecable, omitiendo convenientemente su historial de arresto y las quejas a servicios sociales. Presenté los documentos públicos que había encontrado. El abogado de Sofía protestó, pero el juez lo silenció. Continué, explicando cómo ambos padres me habían puesto en una situación imposible, cómo ambos estaban más centrados en destruirse mutuamente que en el bienestar de sus hijos. Mi voz no tembló.
Estaba exponiendo la toxicidad que había presenciado. No estoy aquí para apoyar al señor Vargas o a la señora Torres, le dije al juez. Estoy aquí por Mateo, Lucas y Valentina, 3 niños que están atrapados en medio de una guerra que no entienden. No necesitan un padre que gane o una madre que gane. Necesitan padres que dejen de luchar. Cuando terminé, la sala estaba en completo silencio. Ricardo y Sofía me miraban con una mezcla de odio y, por primera vez, vergüenza. El juez se quitó las gafas y se frotó los ojos, luciendo profundamente preocupado. Mi testimonio no había ayudado a ninguno de los 2 bandos. En cambio, había pintado un cuadro desolador de la realidad de esa familia. El juez me dio las gracias y me permitió bajar del estrado. Mientras caminaba de regreso a mi asiento, sentí una extraña sensación de paz. Había hecho lo correcto. No había elegido el camino fácil. Había elegido el camino de la verdad, sin importar lo feo que fuera. Y sabía que, pasara lo que pasara, las consecuencias de ese día cambiarían todo. El juez pidió un receso para deliberar. Ricardo y Sofía evitaron mi mirada. Sus abogados susurraban frenéticamente. La atmósfera en la sala era de una tensión insoportable. Yo solo esperaba que mi intervención no hubiera empeorado las cosas para los niños, que el juez pudiera ver más allá de las mentiras de los padres y se centrara en ellos. Cuando el juez regresó, su rostro era severo. Se dirigió a Ricardo y a Sofía directamente. En todos mis años en este tribunal, comenzó, su voz resonando en el silencio. Rara vez he visto un caso en el que ambos padres demuestren un desprecio tan flagrante por el bienestar de sus hijos en favor de su conflicto personal. Les habló de la manipulación de Ricardo, del intento de soborno y del perjurio, calificándolo de un insulto a la corte. Luego se dirigió a Sofía, señalando su engaño y la ocultación de información relevante que ponía en duda su juicio. Dijo que ambos habían demostrado ser incapaces, en ese momento, de priorizar las necesidades de sus hijos. Entonces, pronunció la decisión que dejó a todos atónitos. Basado en el preocupante testimonio de la señorita Laura y las pruebas presentadas, este tribunal no puede, en buena conciencia, otorgar la custodia a ninguno de los 2 padres en este momento. Un grito ahogado salió de la boca de Sofía. Ricardo se hundió en su silla. El juez dictaminó la retirada temporal de la custodia de ambos. Los niños serían puestos bajo la protección del Estado, en un hogar de acogida temporal o con un familiar cualificado y neutral, mientras se realizaba una investigación exhaustiva. Ambos, Ricardo y Sofía, fueron obligados a someterse a evaluaciones psicológicas, terapia individual y un curso intensivo de coparentalidad. La decisión fue drástica, un martillazo que hizo añicos el campo de batalla que habían creado. No hubo ganador. Ambos perdieron, y en esa pérdida, quizás, había una pequeña semilla de esperanza para el futuro. La esperanza de que, lejos de su influencia tóxica, los niños pudieran tener un respiro y que ellos se vieran forzados a cambiar. Salí del juzgado sintiéndome extrañamente vacía. No sentí la victoria. Solo una profunda tristeza por esa familia rota. Yo no me convertí en la madrastra, como Ricardo había planeado. Me convertí en la testigo clave, la catalizadora que forzó un cambio radical. Mi desastrosa cita en Tinder había tenido consecuencias que nunca podría haber imaginado. Nunca más volví a ver a Ricardo o a Sofía. No sé si finalmente aprendieron su lección, si lograron reconstruirse como padres por el bien de sus hijos. A veces, por la noche, pienso en Mateo, Lucas y Valentina, y espero que estén bien. Espero que hayan encontrado la estabilidad y el amor que tanto merecían. Mi incursión en el mundo de las citas online terminó tan abruptamente como empezó. La experiencia me dejó una profunda lección sobre la complejidad de las relaciones humanas y las fachadas que la gente construye. Me enseñó que, a veces, las banderas rojas no son sutiles. Son un desfile entero que ignoramos por nuestra propia voluntad. Al final, no encontré una conexión romántica, pero encontré algo más. La fuerza para enfrentarme a una injusticia y decir la verdad, incluso cuando era lo más difícil. Me di cuenta de que, a veces, no se trata de elegir un bando, sino de defender lo que es correcto, sin importar el coste personal que pueda tener.
Aquella que debería haber sido solo una mala cita, se transformó en el caso más complicado y moralmente desafiante de mi vida. Entré a Tinder buscando una conexión y terminé en medio de un tribunal, con el futuro de 3 niños inocentes colgando de un hilo, dependiendo de mis palabras y de las pruebas que había reunido. La decisión que tomé no fue nada fácil, y hasta el día de hoy, a veces me pregunto si hice lo correcto, si existía una mejor manera de manejarlo. Pero una cosa he aprendido de todo esto. A veces, el mayor acto de amor no es intentar formar una nueva familia, sino hacer lo necesario para impedir que una se destruya por completo. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de esta increíble historia. Sé que ha sido un viaje lleno de giros inesperados y decisiones difíciles. Ahora quiero saber tu opinión. Quiero que me dejes un comentario sincero. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías elegido un bando o habrías hecho lo mismo que yo? Si te ha gustado esta historia y quieres seguir descubriendo otras narrativas igual de impactantes, te pido que te suscribas al canal y actives las notificaciones para no perderte nada. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando este contenido. No te olvides tampoco de dejar un gran like si el video te ha gustado. De nuevo, gracias por tu tiempo y tu atención. Leeré cada uno de vuestros comentarios para conocer vuestras perspectivas. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia que, te lo aseguro, no te dejará indiferente. Hasta la próxima.